Buenos días desde Historia de España Podcast, una reflexión sobre el pasado para intentar comprender el presente. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spainhistoryteacher.com o bien nos puedes enviar un correo electrónico a oscar@spainhistoryteacher.com. Vamos a dedicar nuestro podcast de hoy al primer terror en la Revolución Francesa. Fijaros que el primer terror de alguna forma agrupó todos los ámbitos de la vida del país. Es un terror político, económico, social y religioso, e incluso está en el ejército. Fijaros que el terror político podríamos decir que está casi totalmente comprendido en la Ley de Sospechosos del 17 de septiembre de 1793, que de alguna forma atañe a aquellos que habían llevado a cabo actos contra la República, o incluso aquellos que podrían haber sido capaces de llevarlo a cabo. Básicamente su intención era o apuntaba básicamente a los exiliados, pero también a los funcionarios públicos destituidos, a los que se habían negado, podríamos decir, un certificado de civismo, aquellos que se mostraron partidarios de la tiranía o del federalismo. Encargados de aplicar la ley, los comités revolucionarios detentaban un poder exorbitante y muchas veces se entregaron a una depuración sistemática en la que la venganza de alguna forma se mezclaba con la urgencia. De esta forma se ejecuta el 16 de octubre a la reina, después de un proceso verdaderamente, podríamos decir, nada claro. El 31 de octubre, por ejemplo, 5 carretas conducen a la guillotina a aquellos girondinos que habían sido arrestados, por ejemplo, entre ellos Brissot. El 8 de diciembre, incluso Madame du Barry, la antigua favorita de Luis XV, es ejecutada por crimen de aristocracia. En 3 meses hay 177 ejecuciones en París y más de 4.500 detenidos en prisión. En octubre se habían decapitado incluso reyes de piedra. Las 28 estatuas reales que se alzaban en el friso por encima de los 3 portales de Notre Dame habían sido precipitadas y habían sido tiradas sobre la plaza con el fin de destruir la memoria execrable de los leyes. Fijaros que el otro terror fue el terror económico. De alguna forma fue primero, podríamos decir, un empréstito forzoso contra las riquezas y luego para asegurar el avituallamiento de las ciudades y luchar contra los especuladores que almacenaban mercancías. Se decretó la pena de muerte contra los acaparadores y por último, para frenar el alza continua de precios, la Convención votó el 29 de septiembre la ley del máximo general por un año. Fijaros en qué consistía. Todos los precios serían en lo sucesivo fijados por las autoridades departamentales según el nivel arbitrario de los precios de 1790 aumentados en un tercio. Por ejemplo, el argumento que utilizó Debar pues era el siguiente: la República es propietaria momentánea de todo lo que el comercio, la industria y la agricultura aportan sobre el suelo de Francia. Pero fijaros, al mismo tiempo, la ley establece un tope de salarios. Pese a terribles amenazas, fijaros, la ley podríamos decir que fue poco respetada. Al procurarse los más acomodados, a escondidas, eso sí, en el mercado negro, productos alimentarios a cualquier precio, y en cuanto a los trabajadores, se aprobaban el tope del pan y la carne, cuestionaban el de sus salarios. El tercer terror importante fue el religioso. Fijaros que ya no solo podríamos decir que se hostigaba a los refractarios, sino que los mismos constitucionales ya no son defendidos por las autoridades. El terror se vuelve, podríamos decir, antirreligioso. Los representantes en misión toman la iniciativa de hacer cerrar las iglesias, antros de superstición, y los sacerdotes son invitados a laicizarse, lo que parece pronto un deber cívico. Goebbels, obispo metropolitano de París, da ejemplo. De esta forma también tuvo lugar, por ejemplo, muchos sacerdotes que se casaron, y se casaron básicamente, como decían ellos, no por el fuego de las pasiones, sino por el amor sagrado a la patria. También es verdad que
estos sacerdotes que se casaban les permitía de alguna forma escapar a las sospechas y a la requisa militar. Después de los sacerdotes, fijaros que fue la religión en sí misma. Goebel vuelve a dar ejemplo de nuevo, y esta vez el 7 de noviembre, cubierto con gorro rojo, entrega su cruz pectoral y su anillo a la convección, abandona el episcopado y reniega del culto católico en provecho del de la razón. El 10 de noviembre, en la hasta entonces catedral se dedica una ceremonia a la razón. Por último, en octubre, un nuevo calendario ha sustituido al calendario religioso, suprimiendo el domingo. 12 meses de 30 días y 5 días complementarios se ha esperado antes de darles un nombre. El 10 de octubre, las autoridades de Arras lo ponen bajo el signo de las matemáticas y la astronomía en una gran fiesta. Fijaros que el 24 de noviembre el calendario de Fabre-Englantin se impone ya en toda Francia. Ya se había llamado al año 1789 Año 1 de la Libertad, pero el 22 de septiembre de 1792 se había recordado como el primer día del Año 1 de la República y es confirmado en 1793. La Constituyente queda relegada al pasado con la misma consideración que el antiguo régimen. El tiempo, como las medidas, se convierten en decimales. Cada día está dedicado a una planta, a un animal, a un utensilio, que sustituyen a los nombres de los santos, y los nombres de los meses hacen referencia a neologismos relacionados con la naturaleza. Por otro lado, a los niños se les dan nombres extraídos de la historia antigua, pues Bruto, Murcio, Agrícola, etc. También se les dan nombres extraídos de la naturaleza o de la República. Las ciudades son desbautizadas, por ejemplo, Saint-Étienne se convierte en Comuna de Armás, Saint-Tropez se convierte en Heraclea. Todo creyente es ahora un sospechoso. El terror, por último, también alcanza al ejército. Se renueva el Estado Mayor. Los generales timoratos o los que habían sido vencidos son eliminados sin piedad. Custine, que había retrocedido frente a los austríacos, es guillotinado. Houchard, que consiguió el 8 de septiembre una gran victoria en Oschonte, la primera gran victoria de la República en mucho tiempo, es condenado a la guillotina por no perseguir a los vencidos, y así un largo etcétera. Fijaros que el 23 de agosto la Convención decretó la leva en masa. Por primera vez el servicio militar se impone a todos los hombres jóvenes y la actividad militar a toda la nación. Carnot ha redactado el decreto heroico. Mientras que los solteros irán al combate, los hombres casados forjarán las armas y transportarán las vituallas, las mujeres fabricarán tiendas de campaña y servirán en los hospitales, los niños deshilacharán la ropa, los viejos se harán transportar a los lugares públicos para ejercitar el valor de los guerreros, predicar el odio a los reyes y la unidad de la República. De esta forma se estableció un ejército de 600.000 hombres, eso sí, generalmente inexpertos, pero que era una gran cantidad de personas. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spainhistoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas, o bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast.